Hola inversores, hoy hablaremos de inversiones con Álvaro, más conocido en YouTube como Bratia. Álvaro es chileno, es un inversor en dividendos, aunque también cuenta con otras inversiones que veremos durante la charla. De profesión es ingeniero agrónomo con un posgrado y un máster en Business Administration. Trabajó durante mucho tiempo en la universidad como profesor de finanzas y economía. Hoy en día, Álvaro es independiente financieramente, generando ingresos a través de inversiones en acciones y bienes raíces, así como de su canal de YouTube. Confieso que me hace mucha ilusión grabar este podcast contigo. Te agradezco que hayas aceptado mi invitación. Tenemos muchos temas que tratar. ¿Empezamos? Buenísimo. Muchísimas gracias, Sara, por esa presentación, por tus palabras y feliz de poder estar acá con tu comunidad y compartir las cosas que yo he ido haciendo y aprendiendo a lo largo de este camino, que a mí me gusta llamarlo así, el camino del inversionista. Vale. Para aquellos que aún no te conocen tan bien, ¿podrías compartir un poco más sobre quién es Álvaro Bratia y qué te define más allá de las inversiones? Bueno, primero, tengo 40 años, soy un amante de viajar, me gusta mucho viajar, siempre quise desde los 20 años, me imaginé tener una vida más libre. De profesión, como tú muy bien dijiste, soy ingeniero agrónomo, y ese es uno de los puntos centrales cuando uno obtiene esta como independencia financiera, que es que muchas veces las personas se presentan, cuando se presentan por las cosas que hacen. Dicen, no, no, soy Álvaro, de profesión ingeniero agrónomo, trabajo en tal lugar, y se pierde cierto nivel de identidad cuando dejas de trabajar y empiezas a vivir de las rentas. Pero en lo personal es eso, o sea, una persona que soy muy curioso por el tema de inversiones, me gusta permanentemente estar aprendiendo, me gusta mucho leer, me gusta mucho compartir las cosas. Como tú muy bien dijiste, fui mucho tiempo profesor en una universidad de finanzas y economía, hasta que en algún momento empecé a enseñar de eso a través de YouTube principalmente, hasta que en algún momento, entre los dividendos que recibía por acciones, junto con la renta inmobiliaria, esos dos componentes, llegaron a ser un monto que cubría mi costo básico de vida, 3.000 euros mensuales. ¿Vale? Que no son todos los meses 3.000 euros, hay meses que son 6.000, 7.000 euros, particularmente por cómo funcionan los dividendos en Chile. La renta inmobiliaria es más pareja, ¿ya? Todos los meses más o menos lo mismo, pero los dividendos tienen cierta temporalidad, por lo menos, donde tengo el grueso del portafolio que es en Chile. En Estados Unidos los dividendos son más bien trimestrales, entonces hay una cierta periodicidad que no existe tanto en Chile. Acá en Chile tenemos marzo, abril, mayo, que son meses muy fuertes en dividendos. Entonces, meses que tengo, qué sé yo, 6.000, 7.000 euros en dividendos y meses que tengo 200, 300 euros en dividendos. Pero promediando todos los dividendos son aproximadamente, sumando todo, será unos 18.000 aproximadamente al año, con 18.000 euros de renta inmobiliaria. Eso me da 36.000 euros al año. Y esa es una base con la cual yo pago todos mis costos fijos de vida. Siempre me gusta a mí hablar del número, un poco para aterrizar o sobredimensionar lo que es, porque muchas veces se piensa que la independencia financiera se necesita ser hipermillonario para tenerlo, generar ingresos que son estratosféricos, y la independencia financiera es más que nada un cruce de cuánta renta pasiva tenemos en función de cuánto es nuestro costo de vida. Con esos 3.000 yo cubro de sobra mi costo de vida, y si a eso le sumo el ingreso por YouTube y otras cosas que han salido en el camino, bueno, con eso yo pago viajes, salida a comer, etcétera, que son cosas que a mí personalmente me gustan mucho y me importan mucho. Entonces es un Qué poco guay. el resumen ejecutivo ahí. Vale. Y para las personas que están empezando en el mundo de las inversiones, ¿cuál sería tu consejo para vencer el miedo a lo desconocido? Esa es una muy buena pregunta, porque cuando estamos empezando a hacer inversiones, eh, siempre tenemos varias barreras que pasar. Hay una primera barrera de en qué cosa invertir. La segunda barrera es en qué broker voy a invertir. O broker, como le dicen en España. ¿Ya? ¿Cuál va a ser la institución en la cual voy a invertir? Entonces, esas ya son dos elementos que nos hacen difícil ese primer paso. Decimos, bueno, ¿dónde lo hacemos? ¿Vale? Por lo general, diría, bueno, el broker que utilicen, ojalá un broker conocido, famoso, que averigüen con otros inversionistas cuáles son los mejores, pero una vez que seleccione el broker, listo, ya está esa barrera de entrada. Y después viene la segunda parte de en qué invertir. Y cuando hablamos de inversiones, ya sea inversiones en bolsa u otros tipos de inversiones, pero acá principalmente, si estamos hablando de un broker, tiene que ser en bolsa. Lo primero es que tenemos que definir estrategias. Entonces, un buen paso es conversar con distintos inversionistas para ver las distintas estrategias que existen.
Una primera estrategia que existe dentro de lo que es la inversión en acciones es el análisis técnico. El análisis técnico es simplemente tomar decisiones de inversión a través de la interpretación de gráficos. ¿Vale? Que una métrica, una forma, donde la hipótesis central de eso es que los precios reflejan toda la información que existe en el mercado respecto a un activo puntual, ya sea acción o commodity o lo que sea. Entonces no necesitamos saber cuáles son los fundamentos de algo si está subiendo para saber que podemos estar ahí. Esa es un poco la hipótesis débil. La hipótesis fuerte es que no todos los actores de mercado tienen la misma información al mismo tiempo y que los precios no necesariamente reflejan toda la información existente. ¿Ya? Y que hay errores de temporalidad también. Es un poco el problema que tiene el análisis técnico. Y después de eso tenemos lo que se conoce como el análisis fundamental. Y el análisis fundamental es simplemente tomar decisiones de inversión en base a criterios que son tanto cualitativos como cuantitativos del negocio en un entorno macroeconómico. Dicho en español, la parte cualitativa del negocio tiene que ver con cuáles son las barreras de entrada de esa empresa, cuál es la competencia que tiene, si el producto que tiene va a ser un que vende o servicio que vende va a ser algo que va a funcionar mucho tiempo o no va a funcionar mucho tiempo. ¿Ya? Eso es más bien la parte cualitativa. ¿Cuál es el poder de negociación de los proveedores, de los compradores? Porque una especie de visión que puede tener el inversionista como de olfato del negocio. Esa es la parte cualitativa. Y la parte cuantitativa es mirar los números del negocio. Y para eso tenemos que mirar estados financieros. Estados financieros son principalmente tres: el balance, el estado de resultado y el flujo caja. ¿Vale? Balance nos muestra principalmente el nivel de deuda de la empresa y si la empresa es o no es capaz de pagar sus deudas. El estado de resultados nos muestra si la empresa gana o no gana dinero de manera devengada, que no necesariamente se transforma en caja, pero básicamente si está ganando o no está ganando. Y el tercer estado financiero, que es el estado de flujo efectivo, nos muestra si es que todas esas ventas que está haciendo la empresa efectivamente se pueden transformar en caja. Y todo eso en un entorno macroeconómico, donde necesitamos saber, por ejemplo, cómo se comportan los ciclos inflacionarios, cómo se comporta el crecimiento económico de un país, la tasa de interés, el tipo de cambio, el mercado del trabajo. ¿Ya? Son todas variables macros que nos van a encuadrar en el fondo el proceso de inversión. Entonces, eso lo tenemos que más o menos tener claro cuando hacemos análisis fundamental. Tenemos que tener todas esas variables en consideración y que son cosas que se aprenden. Naturalmente no nacemos aprendiendo eso, no nacemos de cuna y bueno, sabemos hacer análisis fundamental. Hay que estudiarlo. Claro. Y el análisis fundamental también tiene como tres subestrategias. Tenemos la primera, que es el growth, que es invertir en acciones de crecimiento, acciones que crecen sobre la media, ¿vale? Donde lo más fácil es hablar, por ejemplo, de las empresas tecnológicas hoy día, que son las que más han crecido, etcétera. Entonces son negocios que lo que compramos ahí es no tanto los beneficios presentes del negocio, sino que estamos comprando los beneficios futuros. Suelen ser empresas que son mucho más caras comparativamente en relación a los resultados presentes que otro tipo de empresas, pero se apuesta a que ese negocio va a tener una tasa de crecimiento sobre la media, entonces el precio de la acción va a ir subiendo. Lo que busca el inversionista ahí es ganancia de capital. Comprar una acción a X precio y con el tiempo se haya multiplicado por muchas veces. ¿Vale? El problema de eso es que muchas veces estamos comprando acciones que están caras en función de los resultados presentes. Pero eso es una estrategia. Una segunda estrategia es lo que se conoce como el value investing. El value investing es comprar acciones cuando el valor de mercado que nosotros calculamos de esa acción es superior al precio de mercado que tiene. Precio y valor son cosas distintas. El valor es lo que realmente debería valer en función de los flujos que genera y el precio es a lo que está cotizando en un momento puntual. Entonces, ahí de repente se generan oportunidades bien interesantes, que es que, bueno, compro un negocio que creo que vale 100 y lo compro a 50, bueno, estoy haciendo una buena inversión teóricamente ahí. Lo que no sabemos en el value es cuánto tiempo va a pasar en que la acción pase de 50 a 100, porque no es lo mismo que se demore un mes, un año o 10 años, ¿vale? No va a ser lo mismo. Y ahí viene una segunda línea del value, que era un poco lo que hacía Warren Buffett. El principal inversionista de value, el primero, fue Benjamin Graham, que fue el mentor de Warren Buffett, donde compraban negocios cuyo valor era superior a precio, pero una vez que precio se equiparaba con valor, vendían e iteraban el proceso. Y Warren Buffett partió siendo así, partió haciendo eso, hasta que en algún punto se da cuenta de que tenía ciertas acciones que vendía, pero que después seguían subiendo de precio.
Ya, ¿por qué suben de precio? Ah, porque estas empresas crean valor. Entonces viene la segunda línea de compremos negocios que creen valor en el largo plazo, que es un aspecto bien puntual del inversor value, que dice, yo soy inversor value o se autodenomina value, pero está comprando negocios a un precio por debajo del valor y que además eso vaya creando valor en el tiempo. Y después viene la estrategia del dividendo, que es personalmente la que más me gusta a mí. La estrategia del dividendo es básicamente comprar acciones y preocuparse del dividendo que nos va a pagar la empresa. Aquí vamos al resultado empresarial. Cuando estamos buscando plusvalía, dependemos un poco de lo que haga el mercado. Que el mercado Mm, nos encuentre la razón en que ese negocio tiene que valer más. Pero si miramos acciones que pagan dividendos, solamente vamos al resultado empresarial. No es tan relevante lo que haga la cotización. Y ahí la lógica es comprar buenos negocios dividenderos y pagar un buen precio. Y en el largo plazo el mercado, si es que ese es un buen negocio, el mercado va a ir subiendo el precio de esa acción porque ese negocio va a ir creando valor. ¿Dónde está mm, la diferencia central en el value con la inversión en dividendos? Porque a priori podrían sonar en muchos casos muy similares, pero hay una diferencia que es muy importante. En el value podemos incorporar acciones en nuestro portafolio que no incorporaríamos quizás en un negocio dividendero. Y aquí te quiero poner un ejemplo de Chile, pero que se puede extrapolar a España, a Estados Unidos, a cualquier parte. ujú, Hay negocios inmobiliarios que se dedican a la construcción inmobiliaria, que durante años de problemas en la industria inmobiliaria, ese negocio puede estar muy bajo, puede estar con pérdida y no te va a estar pagando dividendos, pero que puede ser una alternativa de inversión muy interesante para ese inversionista que dice, bueno, este negocio tiene que valer mucho más y voy a aprovechar el repunte del ciclo económico en el sector inmobiliario. Pero esa acción no entra en un portafolio dividendero. ¿Por qué? Porque el inversionista que es purista en el dividendo lo que busca es que todas sus acciones generen flujo o que el portafolio completo te esté generando flujo. O sea, yo soy bien purista en ese sentido, si bien tengo algunas acciones de crecimiento y algo de value, sí eso requiere estar mirando más seguido el mercado. Hay que estar ahí, bueno, mm, vendo, cómo están los ciclos económicos, etcétera, y requiere como mayor concentración de mercado. Y yo con el tiempo me he ido decantando a, no quiero mirar el mercado, quiero disfrutar de los dividendos. Vengo llegando de República Dominicana, estuve hace 2 semanas allá, como 10 días en República Dominicana, y fue bien divertido porque estaba en la playa, estaba de hecho leyendo un libro, y en la playa teníamos Wi-Fi o Wi-Fi, como le dicen allá, y bueno, llega la mm, notificación de te han llegado dividendos, qué sé yo, $670 en dividendos. Una maravilla, eso era como la visión del, hoy cuando sale la independencia financiera, eso de estar tirado en la playa, bueno, efectivamente lo estaba, y es como mm, una visión media vende humo, pero estaba en la playa y llegaron 670 euros de dividendo en una cosa, 180 en otra, y así. Y yo personalmente prefiero eso mientras menos tiempo estemos mirando el mm. portafolio. A mi gusto, mejor, porque creo que en la vida hay cosas más interesantes que mirar el portafolio constantemente. Mirar el portafolio constantemente se puede en cierto punto transformar en un trabajo. Claro. ¿Y qué sería para ti Serie F? En la independencia financiera es básicamente el punto en el cual, para mí, la renta pasiva cubre el costo de vida. Y ahí tenemos varios matices dentro de lo que es lo que es ser independiente financieramente. Yo siempre he tenido una beta emprendedora. Siempre me ha gustado hacer cosas y yo no me imagino dejando de trabajar. Entonces, para mí la independencia financiera la tengo en el momento en el cual tengo un emprendimiento que me genera X cantidad de ingresos con los cuales puedo viajar, salir a comer, vacaciones, ese tipo de cosas. Y por otra parte tengo las suficientes rentas pasivas que son capaces de cubrir el costo base de vida. ¿Por qué? Porque las vacaciones y lo que sea es costo variable. Y eso, dado que igual me gusta trabajar, bueno, lo financio con trabajo, con los beneficios del trabajo. Pero todo lo que es el costo fijo de vida, eso es con renta pasiva. Y esa, a mí me gusta una mezcla muy buena, porque yo creo que es utópico dejar de trabajar. Y muchas veces la independencia financiera se mira como un camino bastante lineal, en el sentido de estoy trabajando, ahorrando, invirtiendo, trabajo, ahorro, invierto durante X cantidad de tiempo, 15, 17, 20 años, hasta que los dividendos o el capital que tengo, a mí no me gusta tanto el concepto de retirar capital. Hay varias formas de mirar lo que es con retiro de capital, pero yo no he conocido a nadie que viva de sus inversiones retirando el capital. Yo personalmente, las personas que conozco que viven de sus inversiones y que son hartas,
lo hacen a través de los flujos que generan, ya sea la renta inmobiliaria o los dividendos de empresa. Entonces, Claro. cuando esa renta pasiva cubre el costo fijo de vida, para mí ese ya es un punto en el cual se puede renunciar al trabajo tranquilamente y tener algún emprendimiento que ojalá te pueda generar un ingreso muy alto para poder viajar más y cosas por el estilo, o lo que sea. A mí me gusta viajar, pero a otra persona le puede gustar, qué sé yo, andar a caballo, otro quiere estar más tiempo con los perros en la casa, otro se quiere meter a cursos de cocina, lo que sea. Pero el trabajo, financiar costo variable y la renta Ujú. pasiva, financiar costo fijo. Es un poco la visión que tengo de la IF. Y creo Vale. incluso más en el concepto de los micro retiros que la independencia financiera, que es un ¿Micro concepto qué? de los micro retiros. Hay un libro que se lo Ah, recomiendo a todas las personas que están viendo este capítulo, que se llama La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss. sí, lo Y él, conozco. Sí. y él planteaba en ese libro, él decía, bueno, esto de la independencia financiera es muy lento. Te puede caer una piedra en la cabeza mañana y hasta ahí nomás llegaste, porque van a ser muchos años de ahorro. Y, Mm, y es una utopía pasar de estar trabajando a 100 kilómetros por hora a estar cero, ¿ya? Que sería la independencia financiera. Entonces lo que plantea es, trabaja intenso un par de meses y tómate un mes de vacaciones. 2 meses de trabajo, mes de vacaciones. 2 meses de trabajo, mes de vacaciones. Eso se puede hacer solamente si estás emprendiendo. Muy difícil en un trabajo formal tener esa Libertad. dinámica laboral. Ya, Claro. es imposible. Entonces, yo un poco lo tengo así. Entonces, hay 2 meses, en los cuales, o mes y medio, en el que estoy grabando videos en YouTube, haciendo clases en empresas que me invitan, charlas y cosas por el estilo, y después un periodo de vacaciones. Y después vuelvo con intensidad a trabajar y así. Entonces voy en bloque y la verdad es que es una muy buena mezcla porque el principal activo que tienen todas las personas son las propias personas, no son el portafolio. Mm, Entonces aquí yo tengo la capacidad de generar ingresos superior a lo que genera el portafolio. Y además tengo 40 años, entonces ¿por qué voy a renunciar a los 40 años al trabajo? No tengo hijos, el día de mañana puedo tener hijos. Entonces hay un dicho en Chile, tener el tejo pasado, ¿vale? Tener un poquito más por si acaso, por si cambian nuestros patrones de consumo o ocurren mm. ciertos imponderables. Tener un eh, colchón, básicamente, ¿no? tener un colchón y lo otro es que Mm, si nos retiramos 100% del trabajo y después ocurre cierto imponderable, es muy difícil mentalmente volver a trabajar. ya, Porque es claro. como, bueno, ¿cómo vuelvo a trabajar ahora? Desde que estuve 2 años Sin trabajo. bartoleando por ahí, ¿cómo vuelvo a trabajar ahora? Es difícil. Entonces, yo creo que es mejor siempre estar trabajando independiente en algo que te guste, que te entretenga, etcétera. Ese es un filtro que yo uso. Trabajo en las Mm, cosas. O sea, primero me tiene que mantener o minimizar muy poquitito los niveles de libertad, pero además me lo tengo que pasar muy bien. En YouTube yo me lo paso muy bien. Hablando de bolsa me lo paso muy bien. Entonces, hoy día trabajo en eso. Si el día de mañana me aburro, bueno, el canal pues, lo cerraré o lo que dejaré abierto, pero no subiré más cosas y armaré otro proyecto de otra cosa nada que ver. Bueno, en mm. fin, ahí lo veré en el futuro, pero por el momento yo lo paso muy bien con lo que hago. Entonces, no veo por qué renunciar a aquello. Y si además genera ingresos, bueno, mejor todavía. Mm. ¿Y cómo influyó tu experiencia como profesor en la universidad en tu perspectiva sobre las finanzas y la inversión? Muchísimo, muchísimo, porque el que enseña aprende 2 veces. Ya. Entonces, si bien yo no les enseñaba sobre inversiones propiamente tal, sí les enseñaba de finanzas corporativas y como yo siempre he tenido el sesgo de la bolsa y que me gusta, bueno, teníamos el plan de estudio del curso de finanzas, teníamos que pasar Mm, esto y esto. Bueno, yo pasaba un poco más rápido, me dejaba las últimas 4 clases y hablábamos de bolsa, de acciones y todo eso con los alumnos del curso. Y yo eso lo pasaba muy bien. Y siempre me gustó enseñar desde que incluso estaba estudiando, nos juntábamos con un grupo de compañeros a estudiar para la prueba y les decía, tranquilo, yo les explico. No tenía idea al principio, pero iba y les explicaba y el estudiar para explicarle y enseñarle a mis compañeros me obligaba a mí a estudiar más. ya. Eso Entonces, ayuda mucho. Hasta ahora mismo cuando, por ejemplo, explico un ejercicio de matemáticas a mis amigas, lo entiendo yo misma como más al explicarlo y eso puede pasar también con la bolsa, ¿no? Que cuando tú explicas algo, tú mismo lo interiorizas y eso es la magia de la claro, explicación. porque además te empiezan a hacer preguntas que quizá en el momento no sabes la respuesta, pero tienes una visión mucho más global. Mm, No sé eso, pero lo voy a estudiar. Y empiezas a incorporar. O sea, el que enseña pasa a tener una visión mucho más global de las cosas.
Entonces, muy bueno, señor, a mí me sirvió mucho. El hecho de enseñar de bolsa me ha hecho que yo también haga mejores inversiones. Quizá Claro. haría más inversión en piloto automático si no tuviese ese rol más activo de enseñar de esto. Ujú. O sea, ha sido fundamental para mí. Y bueno, yo he escuchado por ahí una frase que dice, la habilidad de generar ingresos y ahorrar es más importante que la habilidad de invertir en sí misma. ¿Me podrías Sí. explicar esta idea y darme algún consejo práctico sobre cómo mejorar en estas dos áreas? Básicamente tenemos tres elementos para, en realidad son cuatro, para la generación de riqueza, por decirlo de alguna manera. Los ingresos, el ahorro, la inversión y todo eso en un contexto que es el tiempo. Entonces tenemos que generar ingresos de manera permanente, ahorrar de manera permanente e invertir de manera permanente. De todas esas, probablemente la menos relevante sea la inversión. ¿Por qué? Porque tenemos alternativas de inversión hoy día. Tenemos Mm, alternativas de inversión que si bien requieren cierto nivel de conocimiento, no son tan complejo lo que tenemos que aprender. Por ejemplo, invertir en fondos indexados. Entonces, mm, una persona que esté empezando, que no tiene idea de inversión y que tiene bajos ingresos, yo no sé cómo es la realidad de España u otros países, pero por ejemplo en Chile mucha gente tiene bajo ingreso. Entonces, esa persona con bajo ingreso es mucho mejor que aprenda a cómo generar más ingresos que mm, aprender a invertir, porque invertir no te hace rico, ni te hace libre financieramente. Lo que hace la inversión es aplicar una tasa de crecimiento exponencial a tu capacidad de ahorro y que va a tomar tiempo. Entonces, si una persona puede ahorrar 5 euros al mes, por mucho que sea un buen inversionista y que genere, qué sé yo, 13, 14, 15% mensual, por sobre la media de mercado, bueno, ese muy poquitito capital que tiene no se va a transformar en un gran capital o tendríamos que esperar una serie de tiempo muy larga para que mm, efectivamente eso ocurra. claro. Entonces, es muchísimo mejor el generar más ingresos. Ahora, ¿dónde está la trampa del ingreso? Que si nosotros generamos más ingresos, pero no tenemos el hábito del ahorro y no entendemos nada de inversión, lo más común que ocurra es que todo ese Mm, ingreso lo vamos a gastar quizás en cosas triviales. Vamos agrandando el auto, nos cambiamos de casa y vamos haciendo una serie de cosas que podrían considerarse errores financieros. Para mí la base es el ahorro. Es una persona que tiene la noción de ir ahorrando, eso es fundamental. Pero ese ahorro mm, tiene que ser para inversión. Entonces, la inversión, si bien no te hace rico, porque como te decía, es aplicar una tasa de crecimiento exponencial a tu capacidad de ahorro, la mm, inversión sí te da un paraguas mental, porque hace que el dinero trabaje para ti. Entonces, para mí la lógica es, aprendo a ahorrar, entiendo de inversión, sé que hay instrumentos que con bajo conocimiento igual puedo invertir ahí, mm, aunque quizás no sea la inversión más eficiente, pero algo estoy haciendo. Y después de eso me preocupo de ganar más dinero, porque ya teniendo el hábito de ahorro y sabiendo que tengo que invertir, el ganar más dinero se va a transformar en un mayor flujo de ahorro y un mayor flujo de inversión. El error es gano más dinero y gasto más. El error financiero quizás podría ser sí, bienestar personal de la persona, está más feliz, está más contento, es una historia distinta, pero desde el punto de vista de la creación de patrimonio personal, eso para mis gustos son los pasos. Y claro, como tenemos todos estos instrumentos de inversión que son relativamente fáciles o que podemos ir a un banco y delegarlo, que no va a ser lo más óptimo porque el banco va a cobrar comisiones muy caras, no va a claro. ser no es lo más óptimo, pero no Mm, obstante tenemos esa alternativa. ¿Ya? Para mí lo ideal es que todos aprendan a invertir, porque además al aprender a invertir y seleccionar tus propias inversiones, lo que yo por lo menos he visto es que las personas se motivan más a ganar más dinero para ahorrar más, porque hay una gestión activa en el dinero. Oh, estoy seleccionando mm, acciones. Entonces, quiero seleccionar acciones, me interesa invertir más. Yo creo que no tiene el mismo nivel de motivación la persona que está comprando acciones permanentemente al que está indexándose, por ejemplo, al SP 500, al IBEX 35, al DAX alemán, al CAC de Francia, no tengo idea. No hay el mismo nivel de motivación. ya. Yo por lo Mm, menos lo vi así. Yo también he comprado fondo indexado y comprar un fondo indexado, bueno, pongo dinero ahí ya, pero voy a comprar acciones de, qué sé yo, el Banco de Chile, de Embotelladora Andina, que es una empresa en Chile que embotella los productos de Coca-Cola, o voy a comprar fondos de renta inmobiliaria en Estados Unidos, fondos de renta en Inglaterra, que me van a pagar, qué sé yo,
8, 9, 10% al año. Eso me genera un nivel de motivación mucho más grande que hace que yo personalmente invierta más. Y a varias personas le pasa. No sé si a todos, pero conozco a varios que pasa. Y ese componente de motivación en la inversión es, creo yo, sumamente importante. Si yo tuviese que definir por qué logré ser independiente financieramente a los 38 años, fue primero porque empecé a los 20, pero cómo me mantuve motivado desde los 20 hasta los 38, de tal manera estar haciendo inversiones recurrentemente, era porque me gustaba invertir. Y me entretenía y lo veía como un juego, como un desafío mental, como resolver el puzzle, etcétera. Entonces, ese para mí fue un factor diferenciador de éxito y que probablemente eso no se enseña en ni un libro, ni una parte, sino que me lo pasé bien haciendo todo esto. Y como consecuencia de eso, en algún momento hice el cálculo y bueno, la renta pasiva era superior a mi ingreso del trabajo, listo, me voy del ingreso del trabajo, renuncio al trabajo. Entonces, eso es un poco la visión que personalmente tengo. Otras personas podrán opinar otra cosa, maravilloso, déjenlo todo en los comentarios, así obviamente se crea debate y compartimos con la comunidad distintas posturas que creo que les pueden servir a todos. Esa es un poco mi experiencia y mi visión. Ahora me gustaría hablar de inversión inmobiliaria. ¿Cuál ha sido tu experiencia con los bienes raíces y cómo se complementan con tu estrategia de dividendos? Bueno, ha sido de dulce y a gras, como se dice en Chile, ha sido buena y mala la experiencia inmobiliaria. En el Excel funciona bien. O sea, cuando hago una proyección en Excel de la inversión inmobiliaria, va a funcionar bien. ¿Ya? Todos los inmuebles que he comprado han sido con una lógica de inversión. He comprado algunos para vivir, pero siempre con el foco en inversión, de que tengo que tener un buen plan de salida. O sea, si el día de mañana me aburro de vivir ahí, bueno, eso pudo haber tenido cierta plusvalía o va a tener una buena rentabilidad por arriendo, si es que decido arrendar. Entonces, en general, la inversión inmobiliaria en el Excel me fue bien. ¿Y por qué digo que es de gras? Porque yo personalmente, quizás para una persona que está escuchando esto, quizás no le afecta eso, pero a mí sí me da, creo que en España dicen pereza. Me da pereza lidiar con el arrendatario o que de repente se vaya un arrendatario y Sí. tener que recolocar a otra persona, que vienen los arreglos, que ya entiendo que le dicen derrama, que hay que pagar ciertos niveles de impuestos como las contribuciones. O sea, hay una serie de factores en la inversión inmobiliaria que son complejos desde el punto de vista operativo, por lo menos para mí. Ya yo he tenido experiencias de estar de vacaciones en alguna playa por ahí y que me llegue un mensaje diciendo que hay un problema con una cañería y que necesito conseguir un gaffiter o plomero, quizás le dicen allá en España, Sí, la persona que se dedica a arreglar eso. fontanero. En España Claro, decimos fontanero, sí. fontanero, claro, conseguirme un fontanero porque era un problema estructural que correspondía al dueño, entonces tener que estar desde una playa en el Caribe consiguiéndome eso, que si bien tenía contacto en WhatsApp, igual te saca, o cuando el arrendatario te dice me voy a ir, y bueno, voy a tener vacancia, y si tengo que estar pagando un crédito, peor todavía, ¿ya? Porque te puede generar flujo a caja negativo. La propiedad te puede generar flujo a caja negativo. Adicionalmente a eso, por lo general, la inversión inmobiliaria se hace a través de financiamiento bancario, por lo general. Y Sí. esos financiamientos bancarios pueden ser 20, 25, 30 años de plazo. Por lo menos en Chile es así, son como los plazos normales. Incluso hay instituciones financieras que en Chile están dando 40 años de plazo para pagar la hipoteca. ¿Vale? ¿Cuál es el problema que tiene eso? Los ciclos económicos oscilan entre 7 y 10 años y el mundo se mueve en ejes que son de política monetaria expansiva y política monetaria contractiva. Expansivo significa bajar el costo de la deuda, bajar la tasa de interés para expandir la base monetaria del mundo. Sí. Y los contractivos son cuando sube la tasa de interés. Entonces, la inversión inmobiliaria funciona muy bien cuando tenemos un ciclo expansivo monetario. Te bajaron las tasas, entonces, claro, comprar la propiedad es más barato a nivel de costo de crédito y el arriendo cubre el dividendo. Pero en periodos que son contractivos, sobre todo si tomaste tasa mixta, bueno, que te subió mucho el valor del crédito y en estos años es muy posible que el valor de la deuda que tú estés pagando sea superior al canon de arriendo y te empieza a generar un flujo caja negativo. Entonces, claro, como funciona bien en escenarios de política monetaria expansiva, creo que muchos inversionistas
lo extrapola mucho y en redes sociales se extrapola mucho la parte inmobiliaria a, bueno, todos los ciclos son expansivos, siempre la propiedad se va a pagar sola. Y no siempre se va a pagar sola. Si a eso le sumamos un ciclo contractivo con una especie de recesión económica, que fue lo que tuvimos a través de la crisis del COVID, que eso se conoce como estanflación, alta inflación con crecimiento bajo. Bueno, los salarios reales de las personas no suben, te está subiendo el crédito, no puedes traspasar esa alza del crédito necesariamente al arrendatario. Entonces hay una serie de fenómenos macro que a mí personalmente no me gustan mucho en la inversión inmobiliaria. Entonces, he tenido buena experiencia, sí, he ganado dinero, sí, es el principal vehículo de inversión que tengo hoy día, sí, el grueso de mi dinero está en inmuebles todavía, pero estoy en la fase de rotación de vender inmuebles para invertir más en acciones y tener inmuebles, pero a través de bolsa, a través de REITs, fondos de renta Ya, inmobiliaria y cosas por el estilo. Porque creo que la inversión inmobiliaria es muy buena, pero no quiero lidiar con el problema de gestión que tiene el inmueble. muy interesante, la verdad. ¿Y cómo ha evolucionado tu estrategia de inversión a lo largo del tiempo? ¿Ha habido algún cambio en tu estrategia? Sí, cuando partí como parte, creo que el 99% de las personas, que es no tener estrategia. En algún momento leímos Padre Rico, Padre Pobre o La Bolsa de la Vida de Vicky Robin y empezamos a decir, bueno, tenemos que comprar activos, tenemos que construir la columna de activos. Entonces empezamos de poquitito, ya, tengo que comprar inmuebles, tengo que comprar acciones, y de acciones empezamos a comprar cualquier cosa, acciones de crecimiento, acciones cíclicas, acciones que no sabemos qué hacen, pero que de repente te pagan un dividendo. Empezamos a armar un mix de cosas que no tiene ni una estrategia definida ese portafolio inicial, que creo que es muy bueno que exista porque con eso empezamos a aprender. De repente empezamos a hacer otro tipo de operaciones, empezamos a hacer trading, operaciones binarias, y es normal meterse en cosas que no necesariamente manejamos. Mm, Y con el tiempo, me pasó a mí y he conocido a muchas personas que lo han ido haciendo, vas viendo cuáles son las partes del portafolio que más te gustan. Y si eso lo mezclas con lectura, mejor todavía. O sea, yo, en fondo, hoy día mi portafolio es 100% dividendero, porque en una primera instancia llegué a la conclusión que los dividendos eran la parte del portafolio que más tranquilidad me generaban, pese a que hay algunas acciones muy buenas dividenderas que vendí. Y que vendí, que fue un error de venta en ese momento, que no tenía tan claro cómo funcionaba la estrategia. Pero en la medida en que empecé a interesarme más por el dividendo, y empecé a leer de dividendo y foros de dividendo, dije, bueno, esto es la estrategia que lejos más me hace sentido. Estamos hablando por ahí por el año 2014, 2015. Entonces, todo lo que es la inversión lo voy a llevar a la parte del dividendo. Porque también comprendí que lo que nos da los mayores niveles de libertad no es el capital, no es el patrimonio, sino que son los flujos de caja. Así que bueno, yo quiero ser trabajador independiente, quiero tener los mayores niveles de libertad personal y para eso necesito la mayor cantidad de flujo. No necesito estar mirando tanto el mercado que si sube, que baja, no, necesito flujo y flujo constante. Entonces, en base a todas esas conclusiones, que era como cómo me imagino en mi vida futura, junto con otras cosas, definí que el camino del dividendo era, por lo menos para mí, el más correcto. Y ese viene a ser después otro punto importante, que es que cuando empiezas a practicar y ejercer una estrategia, la empiezas a masterizar. Masterizar es transformarte en un buen inversionista de eso. ¿Por qué? Porque empiezas a ver oportunidades cuando antes no las veías. En la inversión inmobiliaria es muy claro, la persona que se compra uno o dos pisos no tiene todavía el ojo de la masterización inmobiliaria. Pero el tipo que lleva comprando 50, 60 inmuebles o que ha participado indirecta o directamente en mucha operación inmobiliaria, ese ya tiene ojo, sabe en qué fijarse, sabe cómo negociar, eh, sabe muchas cosas que no sabe el inversionista que está al principio. Y cuando está en ese punto de masterización, bueno, va a haber oportunidades inmobiliarias que no ve el inversionista común. En bolsa, el inversionista de crecimiento es lo mismo. Cuando se masteriza esa estrategia, va a haber acciones que tienen potencial de crecimiento probablemente antes que lo que hagan los demás. Y el inversionista dividendero ve oportunidades de inversión en acciones que pagan dividendos que quizá el inversionista que está partiendo no las ve. Entonces, con el tiempo vamos siendo cada vez mejores inversionistas porque vamos masterizando una estrategia que en algún punto definimos. Pero necesariamente tenemos que pasar por esa fase de probar de todo para ver cuál es la que nos gusta, cuál es la que nos hace sentir mejor, con cuál estamos más cómodos, etcétera. Siendo que no necesariamente una estrategia es superior a la otra.
Para mí la del dividendo yo te diría sí, es superior. Para mí, para la forma en que yo quiero vivir, etcétera. Pero para otra persona podría ser el crecimiento, podría ser el value, podría ser el análisis técnico, podría ser la inmobiliaria, podría ser indexarse, podría ser otras cosas. Y para esa persona ese tipo de estrategia será mejor. Lo importante es que la inversión en general nos debería llevar a Roma, como se dice. Muchos caminos llevan a Roma. Roma es esa independencia financiera que debería darse al momento de la jubilación. O sea, cuando las personas O dejan de no, trabajar, o no llegan. ojalá que sí. Para mí el A ver, desde sería sí, hacer inversiones para complementar jubilación. Si es que claro. por ese motivo podemos, antes de la edad de jubilación, retirarnos del trabajo porque juntamos una cantidad de dinero tal que nos permite vivir del capital antes, bueno, maravilloso. Bien por esa persona. Pero el objetivo que deberían tener, creo que todos, es la jubilación. Eso debería estar asegurado. Y Ya. lamentablemente ese es un desde que la sociedad todavía no lo tiene. No. En Y España, además en España hay un gran problema con las pensiones, ya que yo creo que yo no llegaré a tocar nada de las pensiones, porque al ser cada vez menos, bueno, menos personas que nacen, pues al final hay muchos jubilados que necesitan tocar las pensiones que nosotros pagamos con los impuestos y cada vez pues hay menos personas que trabajan y al final yo creo que es por eso que ahora la gente se está dando cuenta que les hace falta un plan B y ese plan B es la inversión, porque si no, el Estado te puede decir que te voy a dar una pensión cuando llegues a esta edad, pero tú necesitas tener algo por si ese estado no puede pagarte lo que te ha dicho. Entonces, yo creo no sé, que lo mejor es no depender del Estado. claro, El Estado, bien, que lo que llegue que sea un complemento, pero no podemos depender del Estado. sí. Porque el Estado te las puede recortar, te puede hacer un montón de cosas. Y aquí puedo meter un libro que me he leído de Obvio. Carlos Galán, Independízate de Papá Estado. Ahí es cuando me di cuenta del problema que había en España. Pero Es un bueno, problema, es un problemón. Nosotros en Chile tenemos otro claro. problema, que es que las pensiones son insuficientes porque en Chile tenemos un modelo de capitalización. O sea, las personas ahorran en un fondo que es individual y ese ahorro se invierte en una mezcla entre acciones y bonos y eso va creciendo con el tiempo. El problema de eso es que si bien para mí creo que es lo mejor la capitalización, se requiere un nivel cultural probablemente más alto donde haya una sociedad que tenga conciencia de ahorro. Y el mundo, sobre todo Occidente, está en un punto, opinión personal, de sobreconsumo, donde existe validación material, entonces la gente no ahorra tanto, ahorra lo que puede. Si es que el 80% de la población, dato en Chile, no ahorra, Ya. entonces, y hay sobredeuda, etcétera, entonces, bueno, ¿cómo las pensiones van a ser buenas si se está ahorrando poco? Entonces, las personas que ahorran y que invierten, claro, sus patrimonios personales avanzan a velocidades que son, que es de otro planeta respecto a la persona que no lo está haciendo. Mm. Y ahí podrá salir caso bueno, pero es que de repente se necesita mucho dinero. Y yo he visto casos de personas con mismos trabajos, mismos sueldos, pero distintas decisiones financieras y en 15 años sus situaciones son completamente distintas. Uno tiene mucha deuda Mm. y el otro tiene un patrimonio ya bien grande, que puede tener cierto nivel de estabilidad, que tiene su trabajo, quizás no renunciar al trabajo, pero tiene un buen complemento por las inversiones que hizo. Entonces, y eso se basó en decisiones que fuimos tomando. Mm. Sí, Entonces, la decisión, y ahí tú, Sara, tienes una gran ventaja, porque tú eres muy joven, Sara. sí, Entonces, siempre me he sí, dicho, muy joven. por efectos de interés compuesto, cuando tú tengas, qué sé yo, mi edad, vas a tener una cantidad de dinero tremenda, y cuando tengas 60 años, pero es que ni te explico, porque vas a tener muchísimo tiempo de interés compuesto. Ya. Si no me lo Entonces, gasto todo. Bueno, eso no va a ya. pasar, Sara. Te conozco y eso no va a pasar. Todo lo que hemos No. conversado no va a pasar. Sí. Ahora hablemos un poquito de tu cartera de inversión. ¿Cuántas empresas tienes en total? Bueno, si lo sabes, si no, no pasa nada. ¿Y en qué países sueles invertir? ¿Estados Unidos? ¿China? Está, a ¿Chile? ver, mi cartera de inversión, yo te diría que debe tener, no me sé el número exacto, ya perdí el número exacto, Más o menos, más o menos. pero debe ser entre 30 y 40 en este minuto. Vale, es una cartera abundante. 30 y 40, lo que pasa es que tengo algunas que son posiciones muy chiquititas. Ah, La que tiene la posición más grande pesa un 10% del portafolio.
y la posición más chica un 0,00 y algo por ciento del portafolio. ¿Vale? Entonces todavía hay una dispersión, todavía no tengo ese portafolio terminal, como me gusta llamarlo, que es el portafolio con el cual voy a vivir 100% pasivo. Pues yo creo que los portafolios se van construyendo a lo largo del tiempo y ha Claro. pasado que de hecho esa posición donde estoy más cargado hoy día es un muy buen activo a mi gusto, que genera muy buenos dividendos y que ha estado permanentemente barato, entonces permanentemente he estado comprando allá. No me gusta la idea de voy a comprar un negocio peor o un negocio más caro por el mero hecho de tener diversificación, porque la diversificación yo la estoy mirando en plazos, o sea, antes de los 50 años, no. De hecho, yo creo que me voy a morir trabajando. Entonces, como me voy a morir trabajando, porque me gusta Vale. mucho lo que hago, el portafolio lo voy armando de manera permanente. Entonces, no me incomoda tener, y esto va en contra de la teoría financiera, de repente estar un poquito más cargado a otro. Ahora, esa principal posición no pesa más de un 10, pero la teoría debería decir que, no sé, cada acción no debería representar más del Ya. porcentaje de rentabilidad por dividendo del portafolio. Pero hoy día estoy un poco más cargado a eso. ¿En qué mercado? Principalmente Chile, hoy, pues Chile es un muy buen mercado dividendero por las leyes chilenas. Hay una ley en Chile que no existe en el mundo, de que todas las empresas que están enlistadas en la bolsa tienen que repartir al menos el 30% de los beneficios al accionista, como dividendo. Entonces, todas las empresas en Chile pagan dividendos. Eso no quiere decir que todas paguen alta rentabilidad por dividendos. Pero lo que sí quiere decir eso es que tenemos un mercado que en su conjunto está pagando dividendos, por lo tanto crece menos. Y al crecer menos, las valorizaciones son más bajas. Entonces, las empresas que pagan mucho dividendos suelen tener rentabilidad por dividendos por sobre la media. Yo tengo acciones en mi portafolio que me generan 12-13% al año sobre los valores de hoy, sobre valor de compra 15-18-19%. Y no es tan raro encontrar acciones que te generen 7, 8, 9, 10% en dividendo al año. Eso No es es tan raro. bastante. Yo no he encontrado muchas así conocidas empresas que paguen En, más del 8. claro, en Europa los dividendos son más bajos y en Estados Unidos son más bajos todavía. Entonces, Claro. claro, tengo los tres. Yo diría que el grueso hoy día está en Chile. Tengo obviamente una parte en Estados Unidos, que es donde seguramente están las empresas de mayor calidad, que ahí personalmente busco más bien dividendos crecientes. En Chile busco alto retorno por dividendo. En Estados Unidos bajo retorno, pero creciente. Y hay empresas que son buenas en Estados Unidos. McDonald's, por ejemplo, a mi gusto, una excelente empresa sin ser recomendación de inversión. Estoy diciendo que ese es un buen activo, pero quizá el precio de mercado hace que no Ya. sea una buena inversión. Pero si McDonald's lo podemos encontrar barato, creo que es una muy buena inversión. Microsoft y otras empresas, hay muchas empresas en Estados Unidos que me gustan harto y que las tengo en el portafolio. Y también tengo algunas acciones europeas, Reino Unido, España, que también me gusta. China no lo he explorado tanto. No. Tengo, tengo ciertas visiones con China complejas. No conozco cuál es el rol del Estado allá con las empresas, de qué tan fuerte te pueden cambiar ciertas regulaciones y Ya. el, afectar mucho al inversionista. Entiendo que es un mercado que está relativamente barato, que podemos encontrar acciones que pagan muy buenos dividendos allá, pero no me ha aventurado tanto porque no conozco la cultura en ese sentido. Entonces prefiero invertir donde conozco. Sí. Y en el caso en el que una empresa recorte dividendos, ¿qué haces? ¿La vendes? No, Nunca. nunca, porque los Nunca dividendos se son vende. cíclicos. Porque una falsa creencia de que las empresas todos los años tienen necesariamente que subir los dividendos. Y las economías se mueven en ciclos expansivos, contractivos, ciclos de auge, ciclos de estancamiento o recesión. Entonces, si estudiamos macroeconomía, nos vamos a dar cuenta que el mundo crece en olas expansivas. Por lo tanto, vamos a encontrar momentos en los cuales las empresas, un negocio de muy alta calidad, podría durante un año particular recortar los beneficios, obtener menores beneficios. Y la empresa se podría ver expuesta a dos fenómenos. O bajaba un poco el dividendo para mantener un suficiente colchón que genere capital de trabajo, CAPEX y otras métricas, o que aumente el dividendo, pese a que el beneficio bajó, aumente el dividendo aumentando el payout, que es el porcentaje de los beneficios que la empresa entrega. Si
yo estoy haciendo inversiones de largo plazo y mi filosofía es comprar acciones para dejarlas mucho tiempo. Y tengo muy claro que los dividendos en algunos años van a ser más bajos. Lo tengo clarísimo. Si esos dividendos más bajos vienen por un fenómeno macroeconómico, bueno, es que tampoco voy a tener tantas alternativas de inversión. Quizá hay otra que podré comprar. Pero ¿cuál es el problema? Que en la venta voy a pagar impuestos. Y ese impuesto Claro. puede que sea caro. O sea, si compré una acción en el año 2000 y la vendo en el 2025, bueno, es que tuve una plusvalía que es brutal. Claro. Entonces, claro, recortó el dividendo, vendo para comprar otra, pero y bueno, ¿y Hacienda? Porque Hacienda va a cobrar y no va a cobrar poco. Entonces, yo soy de la idea de ideal no vender y tener muy claro que el mundo crece en oleadas expansivas. A veces por la ansiedad de que, esta acción bajó el dividendo, entonces tengo que venderla, podemos cometer eso que yo creo que es un error. ¿Ya? Las acciones no siempre deberían estar subiendo los dividendos porque no siempre van a ganar más dinero. O sea, en un escenario de recesión económica, ¿por qué vamos a pensar que las empresas tienen que ganar más dinero si hay recesión? Y las recesiones son cíclicas, van a llegar. Entonces, claro, la empresa puede que te suba el dividendo ahí, pero es una decisión del directorio que no necesariamente va a ser buena para la gestión del negocio. Entonces yo no estoy tan como aferrado a una piedra que se llama, si no me sube el dividendo, la vendo, o si recorta el dividendo, la vendo. No, yo busco ser accionista de largo plazo en un negocio y entiendo, porque también soy emprendedor, que hay años que los negocios van a andar bien, muy bien, y hay años que los negocios andan un poco peor. Claro. Y piénsenlo los quienes están escuchando esto, que están trabajando, en los negocios donde están trabajando. Hay años que les va muy bien y hay años que no les va tan bien. ¿Por qué deberíamos exigirle eso a todas las empresas vía dividendo? Yo creo que creo yo. Sí. opinión personal, discutible, sí, discutamos todo lo que quieran, las personas dejen en los comentarios, pero, o sea, la evidencia es que la economía es cíclica y contra esos datos estadísticos no podemos competir muchos. Sí. ¿Hay algún sector donde jamás invertirías? No hay ni uno que jamás invertiría, pero sí hay sectores en los que invierto menos. Más que jamás invertiría, porque de hecho tengo inversión en ese sector, que por ejemplo el sector tecnológico. El sector tecnológico que en el último tiempo ha hecho muy rico a muchos inversionistas en función del capital que han puesto, es un sector que, claro, las grandes empresas pueden tener hoy día barreras de entrada porque compran a la competencia. Pero cambios disruptivos en la tecnología podrían hacer que una empresa que es muy dominante pueda perder rápidamente cuotas de mercado. Entonces, tengo tecnología, pero tengo menos. Yo invierto en los negocios más fomes que pueden existir. A mí me gusta energía, entendiéndose por gas y petróleo, electricidad, consumo defensivo, consumo, que básicamente el consumo defensivo es consumo básico, el sector inmobiliario, que también tiene un componente de ciclicidad en los arriendos, pero en general son negocios que son fomes. Sector financiero también invierto harto en servicios financieros. Entonces, claro, son negocios que probablemente van a seguir existiendo en los próximos 50 años, que tienen una tasa de crecimiento menor que la tecnología, pero que es más difícil que los cambios tecnológicos cambien estos modelos de negocio. Yo no sé si hacen el ejercicio de revisar cuáles eran, por ejemplo, las 10 principales posiciones del Nasdaq, que es el índice norteamericano de tecnología, en el año 90, versus cuáles son las 10 principales posiciones del Nasdaq hoy, ¿cuántas se repiten? Y hagan el ejercicio y miren y comparen el Nasdaq. ¿Cuáles son los principales actores hoy versus cuáles son los anteriores? Entonces, cuando estamos haciendo stock picking de tecnología, que es la selección de acciones, yo no tengo la certeza de si esos negocios que estoy seleccionando van a ser los dominantes en 20, 30 años más. En un sector tengo esa certeza, pero sí creo que es más factible que negocios como JP Morgan sigan siendo dominantes en 30, 40 años en el sector financiero estadounidense. Creo que es más probable que ocurra eso a que ocurra que, qué sé yo, que Nvidia sea la dominante en el sector de microchips, por ejemplo. Entonces, o que Meta sea la dominante junto con Google o Google, como le dicen en España, que me encanta como le dicen en España, que sean las dominantes en eso. Yo pensaba que Google era una de las empresas con mayor ventaja competitiva del mundo y realmente aparece ChatGPT y me empecé a cuestionar eso. Porque yo personalmente hoy día busco más cosas en ChatGPT que en Google. Entonces, empiezo a tener esa como visión distinta
necesita, y claro, es un cambio tecnológico, una nueva tecnología que quizás es mejor. Que claro, que Google en este caso va a crear su propia inteligencia artificial y probablemente va a competir y son negocios dinámicos, etcétera, pero puede que no pase. Entonces, frente a esas dudas, digo, y dado que tengo un costo de oportunidad siempre, porque cada vez que una persona está comprando acciones, como no tenemos dinero infinito, porque si tuviésemos dinero infinito, esto no sería un problema. Estamos comprando todas las acciones y nos olvidamos. Pero dado que hay que elegir, porque tenemos que seleccionar, porque tenemos límite en nuestra capacidad de inversión, digo, bueno, ¿cuál de todas estas es la que quizás más me podría servir? Y en mi portafolio podría servir más un rate que me genere un 8, 9, 10% en dividendo y que crezca menos a una acción de crecimiento. Por el estilo de vida que quiero tener y por esas cosas. Entonces, si bien invierto en muchos sectores, el de tecnología pesa menos en mi portafolio hoy día. Vaya, pues me ha sorprendido porque mucha gente dice, yo invierto en tecnológicas porque siempre van bien. Y ya Eso está. es falso, eso es falso. O sea, miren la crisis de las .com. La crisis de las .com mató un montón de tecnológicas el 2001. Lo que pasa es que las tecnológicas han crecido mucho en el último tiempo y hay un boom en redes sociales de hablar sobre inversión, que es muy bueno porque se ha democratizado y se ha llegado se ha masificado el concepto de inversión y se ha masificado el concepto de inversión en un entorno donde las tecnológicas han andado bien. Incluso nosotros pensamos que, bueno, el Standard & Poor's es el índice rey, porque en el último tiempo el Standard & Poor's ha sido el mejor índice. Pero el Standard & Poor's siempre ha sido el mejor índice, ¿no? Europa un tiempo anduvo muy bien, mucho mejor que Estados Unidos. El Nikkei de Japón, los que son más viejos, los 80, el Nikkei era la estrella del firmamento en rentabilidad. Entonces, cuando estudiamos hacia atrás la serie de tiempo y vemos el comportamiento, nos damos cuenta que no todo es Estados Unidos, que hay otras cosas, y muchas veces intentamos mirar los datos de los últimos 5, o es la percepción que tengo yo por la relación que tengo con muchos inversionistas, sobre todo quienes están partiendo, que es como un discurso preestablecido de que, oye, las tecnológicas siempre van a andar bien, o Estados Unidos siempre va a andar bien, y eso no necesariamente va a ser así, es cosa de mirar la historia un poquito hacia atrás. Claro. Hay un viejo inversor que decía, si eras inteligente en el siglo XIX, tenías que estar en Londres. En el siglo XX en Estados Unidos. Y en el XXI, bueno, mira Asia. Mira Asia, ex China, países como Singapur, Corea del Sur. Pueden ser negocios que sean muy buenos. Hubo un tiempo que el BRICS, que era esta asociación de mercado emergente, que está Brasil, Rusia, India y China, el BRICS era el que brillaba por rentabilidad, por sobre el Standard & Poor's. Entonces, la visión de inversión tenemos que tomarla global, no solamente a nivel planetario, sino que también histórica. Claro. Y en ese sentido, para mí ha sido una ventaja el llevar más tiempo invirtiendo. Pues yo empecé antes de la crisis subprime. Entonces, tengo más experiencia. Obviamente una persona que esté invirtiendo desde los 90 va a tener una visión mucho más global de la que tengo yo. Ya. Pero el inversionista que empezó el 2017, 2019, o el que empezó en el COVID, que mucha gente empezó en el COVID, bueno, empezó en un contexto de bajas tasas. O el que empezó el 2012, 2013, 2014, empezó a invertir en un contexto que la tasa de referencia en Estados Unidos estaba en el 0% post-crisis subprime. Cuando la tasa de referencia está en el 0, bueno, ¿qué pasa con todos los activos financieros? Suben como la espuma. Para las empresas es más fácil endeudarse, para las personas es más fácil endeudarse, entonces consumen más, los costos financieros son más bajos, entonces los beneficios se expanden. Bueno, maravilloso invertir en Estados Unidos y va a ser estructuralmente alcista por la macroeconomía de allá. Eso no necesariamente siempre va a ser así. Y eso tenemos que conocerlo. ¿Y cómo lo conocemos? Con lectura. La lectura es probablemente una de las mejores formas de aprender. ¿Y tú cómo, bueno, crees que como ahora Trump está poniendo lo de los aranceles, que vaya a bajar la bolsa? Bueno, ya ha bajado, pero que pierda toda su importancia la bolsa americana por culpa de los aranceles. No, no creo. O sea, el primer gobierno de Trump también se aplicaron aranceles, también una guerra comercial con China, quizás de menor intensidad, afectó a la bolsa, generó volatilidad, sí, pero los negocios después... El mercado se termina adecuando a ciertas cosas. Y creo que es sano que existan ciertas correcciones porque, en mi opinión, había valorizaciones muy altas en Estados Unidos. Entonces,
la corrección está un poco trayendo a valores más bien razonables ciertos negocios que estaban a múltiplos que eran, o sea, que le exigían una tasa de crecimiento al negocio que era muy alto. Pagar per 100, per 120, per 150 por alguna empresa, personalmente yo lo encuentro muy alto, muy caro, muy riesgoso para el inversionista. Mm, Entonces, entiendo. lo que apunta ahí el inversionista es que la tasa de crecimiento de la empresa sea estratosféricamente alta, de tal manera que en el futuro ese PER que estamos pagando hoy día de 100 veces sea un PER barato. Pero si es que no se Mm, aplica todo eso, si no se cumplen todas esas expectativas de crecimiento, el mercado va a corregir y la acción va a bajar mucho. Y ahí es donde Warren Buffett decía, oye, una de las primeras reglas es no perder dinero. ¿Y cómo no perdemos dinero? Comprando a valorizaciones razonables. Buenos negocios a valorizaciones razonables. Un buen negocio a mm, un precio caro te puede generar pérdidas de valor como inversionista de manera irreparable. Entonces, para entiendo. mí, esta volatilidad que se está generando, eh, siempre creo que es buena, que es provechoso que los mercados caigan, sobre todo cuando puedan estar ciertas cosas medias sobrevaloradas. Y segundo, también los buenos negocios que están cotizando a valorizaciones normales bajan en su cotización y se hacen oportunidades súper atractivas para algunos inversionistas. Mm, Entonces, yo no lo encuentro malo, no creo que vaya a desaparecer bajo ningún punto de vista la bolsa norteamericana, capaz que sí, no tengo idea, nadie tiene la bola de cristal, pero la historia, si bien no se repite, pero rima. Y la historia ha demostrado que, o sea, hemos pasado por cosas que han sido mucho más complejas. Guerras claro. mundiales, la guerra de Vietnam, la crisis subprime, el COVID. ¿Y qué pasa con la bolsa? Bueno, sigue creciendo. Sí, siempre depende un poco de la política monetaria. Si estamos en ciclo expansivo, sabemos que va a crecer. Si estamos en ciclos contractivos, puede que tenga un nivel de volatilidad un poco mayor. Mm. ¿Cuál es la empresa que más rentabilidad te ha dado, la que menos y algún consejo que le darías a tu yo cuando empezabas a invertir? La que más me ha dado debe ser un Bagger 10 aproximadamente. Eh, Pasa que no es una empresa en su conjunto. De ¿Qué hecho, es? los portafolios no deberían tener tanta rentabilidad. Y ahí alguien va a decir, ¿qué está diciendo este? A ver, si tú estás comprando acciones permanentemente, y te pongo un ejemplo con un banco en Chile, que yo lo empecé a comprar el año 2007. Mm, Empecé a comprar acciones del año 2007 a un precio que es bastante inferior que el precio actual, pero actualmente sigo comprando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa inversión que hice el año 2007 se me ha multiplicado por 10. Entre dividendo y todo el cuento se ha multiplicado por 10. Pero esos 500 euros que invertí el 2007 hoy día son ajustados a dividendo, etcétera, son 5.000. Pero esa misma empresa la compré hace poco y la ujú, compré a los precios de mercado actual. Entonces, en la medida en que vamos permanentemente comprando negocios, y esos negocios son alcistas en el tiempo, porque van creciendo, etcétera, las últimas compras te generan mucho menos rentabilidad que las compras antiguas. Entonces, ¿cuándo tenemos un portafolio que tiene muchísima rentabilidad? Cuando no compraste. O sea, si yo dijese, bueno, compré unas acciones del 2007 y las dejé y se me han multiplicado por 10 y soy excelente inversionista porque tengo una rentabilidad del 1000%. Y mira, te vendo un curso porque tengo 1000%. Bueno, ¿por qué tengo 1000%? Porque no compré más. Pero si compré el 2007, el 2008, el 2009, el 2010, estuve permanentemente comprando y a precios más caros, mi precio promedio de compra fue subiendo. ujú, Y las últimas compras casi no tienen rentabilidad. De hecho, esa acción la compré la semana pasada. ¿Cuál es la rentabilidad de esa compra? Cero, porque la compré ahora. Y la rentabilidad hace 12 años atrás es por 1000. O sea, es por 10 veces, por 10, 1000%. mm, ¿Vale? Entonces, claro, yo tengo compras que han generado muchísima rentabilidad, que son las compras más antiguas, y compras que no han generado rentabilidad, que son las compras recientes. Y que en 10 años más probablemente esa compra reciente va a tener mucha rentabilidad. ¿Vale? La única forma de tener muchísima rentabilidad acumulada y que el banco te diga tu rentabilidad es tanto por ciento es que no estés comprando. Si estás comprando permanentemente, tu rentabilidad se va a ir achicando. ¿Vale? mm, Y la peor fue un negocio que se llama La Polar. Se llamaba La Polar, ha cambiado nombre, que fue un negocio que compré, que perdí todo. 99.8% de pérdida. Datos lo tienen, todavía la tengo en el portafolio y no la quiero vender porque es una acción icónica y que menos 99%, que la compré el 2011 cuando no sabía mirar estados financieros. O sea, entendía lo que era el balance y el estado de resultados, pero no entendía el flujo caja.
Entonces era un negocio que todos los años iba ganando más dinero, pero iba ganando más dinero porque estaba aumentando las cuentas por cobrar y el inventario, principalmente las cuentas por cobrar. Fue una estafa en Chile de una empresa que, a ver, si tú vendes a crédito y X plazo no le puedes cobrar a tus clientes, eso tiene que ser incobrable. Legalmente pasa incobrabilidad y al haber una incobrabilidad existe una pérdida patrimonial del negocio. Lo que hacía esa empresa en ese minuto era, bueno, pasa este tiempo, supongamos 3 meses, este cliente tengo que pasarlo a incobrable, pero en vez de pasarlo a incobrable, repacto unilateralmente sin decirle al cliente y tiene una nueva cuenta por cobrar a 3 meses plazo con mayores intereses. Entonces, ¿qué es lo que pasa por el efecto de el balance? Los activos empiezan a crecer porque las cuentas por cobrar empiezan a crecer. Y la utilidad empieza a crecer porque las cuentas por cobrar están creciendo también. Entonces, claro, el negocio tenía utilidades crecientes. Pero al ver el flujo de caja, ese tercer estado financiero, lo que veíamos era que el flujo de caja operacional era negativo. Yo no sabía verlo. O sea, el negocio en su giro estaba perdiendo caja. Y por la parte de financiamiento, porque el flujo de caja tiene 3 componentes: operación, financiamiento e inversión. Y por la parte de financiamiento, al negocio le estaba entrando mucha caja vía deuda. Entonces el negocio sobrevivía con deuda y pagaba dividendos con deuda. Y eso yo no lo sabía ver en ese momento. Yo simplemente miraba el estado de resultados. Están ganando más dinero, esto hay que comprar. Y mucho tiempo estuvo subiendo, hasta que se destapa este escándalo, que era evidente, era mirar los estados financieros y el negocio cayó y se perdió todo. No. Esa es la peor. Vaya, pues si te parece bien, vamos a trocear el vídeo en 2 partes y pues hacemos una pausa y volvemos en el siguiente, ¿vale? Me parece perfecto.